días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy viernes, en día 11, tenemos aquí en nuestros estudios a un invitado excepcional como es Fermín Mayorga. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Investigador, historiador, analista de temas muy importantes, de temas relacionados con el misterio. Principalmente aporta luz a uno de los temas más oscuros de la historia de España, como es la Inquisición. Y hoy lo tenemos aquí para algo muy importante, una conferencia que va a dar organizada por Costa Insólita. ¿En qué consiste esa conferencia? Bueno, sobre todo en descubrir una parte de esos misterios, mayoritariamente documentados, que tienen que ver con realidades históricas que sucedieron en Motril, que sucedieron prácticamente en todos los pueblos de España, ¿no? Y yo diría que del orbe católico, ya que no a todo el mundo se le daba la posibilidad de ser enterrado en lugar sagrado. Por lo tanto, había esa estigmatización hacia otros grupos, llámese, por ejemplo, lo que sería el mundo de los niños no bautizados, aquellas personas que morían al día de nacer o a los 2 días y no pasó por la pila bautismal. Eso equivalía, lógicamente, a ser un niño hereje y como tal no podrías tener derecho a alcanzar el cielo, estarías en el limbo, que era, digamos, el área, ¿no?, donde te determinaba la doctrina católica de estos siglos atrás. Hoy en día el limbo ha desaparecido porque el propio Papa ha dicho que ya el limbo no existe, con lo cual imagínate toda la gente que creyó siglos atrás en esa historia y en esa realidad y en esa estigmatización, no solamente ya de ese niño que no podía ser enterrado en lugar sagrado, sino que se enterraba extramuros de los cementerios, a veces en montes, en lugares apartados, que inclusive te encuentras documentos de animales que ves con la cabeza de los bebés comiéndosela en determinados espacios. Esto que cuento está en las hemerotecas periodísticas, o sea, hablamos de hechos que están perfectamente contrastados y sobre todo, amén de esta realidad de los niños no bautizados, de lo que lógicamente ampliaremos mucho más, tenemos también los cementerios de la Inquisición, los cementerios malditos, que era precisamente se les hacían para aquellas personas que morían bajo tortura y que la Inquisición pues no le entregaba el cadáver a la familia, sino que tenía precisamente un cementerio particular, en concreto aquí la de Granada, como todas las del reino, donde enterraban a este tipo de personas. Y el día que se iba a celebrar el auto de fe, desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese. Para ellos eran esterqueras, esa es la palabra que utilizan, a las que no le ponían cruces, desenterraban el cadáver, lo montaban sobre asnos, sobre acérimas, dice el documento, sobre serones, donde irían los huesos, y si llevas 3 o 4 meses te ponían la horquilla del hereje en el cuello para que la gente que visualizaba en ese momento el auto de fe pudiera ver, bueno, pues ese auto cadavérico de esas personas putrefactas que iban caminando por las calles de Granada, ¿no?, hasta el Cadalso, donde hoy está la plaza de Granada, la plaza central, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que el pelele que le van a hacer a este personaje que ha fallecido bajo tortura, o muñeco, le van a poner el famoso San Benito, ¿no? Es decir, el traje de nazareno que vemos hoy en Semana Santa, que no deja de ser eso, una coroza española, un capirote y el hábito. Por eso es un traje de penitente, de penitenciado. Era el traje que la Inquisición le ponía a los reos para pasear por las calles el día del auto de fe. Bueno, pues ese muñeco al que se le ponía el San Benito y que representaba a ese difunto, subiría al cadalso, se leería la sentencia, que sería la de ser quemado, y en el momento que llegan a las piras de la Inquisición se lanzaban los huesos o el cadáver de la persona a la hoguera y tras él el muñeco o el pelele que le representaba, pero eso sí, se le quitaba el San Benito pertinente para colgarlo precisamente en la iglesia de Motril, en las paredes interiores de la iglesia de Motril, con el fin de perpetuar tu infamia y la de todas tus generaciones, para que no pudieras a partir de ese momento viajar a Indias, no podías utilizar el color carmesí, que era el color del día de fiesta, de la hidalguía, no podías trabajar en trabajos públicos, digamos que eras un ciudadano proscrito de segunda o tercera categoría. Y a partir de ahí, lógicamente, la misión de un templo, en este caso, pues era eso, ¿no? La de, con ese San Benito humillando públicamente a familias de Motril o de otros pueblos del país, se convertían esos templos en todo menos en un lugar sagrado. Eran verdaderos humilladeros públicos con ese tipo de atentado contra la honra de miles y miles de ciudadanos españoles que, por pensar muchas veces de forma diferente, pues tuvieron que sucumbir ante las garras, ante las fauces del Santo Oficio. Hablamos de judaizantes, hablamos de moriscos, hablamos de hechiceras, hablamos de brujas, hablamos de sodomitas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esos cementerios malditos dentro de la Inquisición serían estas esterqueras, estos lugares donde se lanzaban estos cuerpos, se enterraban sin cruces y sin nada, porque eran personas que no se habían desviado de la línea del crucificado, pero sobre todo que no le dio tiempo a reconciliarse y la Iglesia entiende que es un hereje en potencia que hay que quemar.
se ampliará, lógicamente, en la conferencia, mucho más con imágenes de esos cementerios, etcétera. Y luego también hablaremos de los cementerios de las brujas, porque también estas mujeres, al estar estigmatizadas, la justicia civil, que va por otro lado, a veces también se encargaba de condenar a estas mujeres, a las brujas, y tampoco podían ser enterradas en lugar sagrado. De hecho, aquellas brujas que cogían, hay una frase, ¿no?, que decimos en tono coloquial: a este lo han emplumado, ¿no? O cuando vemos a un homosexual que pasa por la calle, decimos, este tiene plumas, ¿no?, que pues, es muy afeminado, ¿no? Bueno, pues eso viene derivado precisamente del castigo que daba la justicia civil y a veces también la Inquisición a este tipo de personas, que era el emplumamiento. Emplumarlo equivalía a que te montaban sobre un asno, te desnudaban de cintura para arriba, te comenzaban a untar pez o miel en el cuerpo, y detrás tuya iría un señor con un serón lleno de, o una cesta grande llena de plumas de ave, delante iría un pregonero proyectando la herejía que tú habías cometido, o la bruja en este caso, se le iría lanzando las plumas de las aves al cuerpo del reo, mientras que todas las aceras que estarían, pues eso, llenas de público que había sido llamado a través de pregones días antes para presenciar el acto de humillación pública, bueno, pues estaban asistiendo precisamente para mofarse, ¿no?, en definitiva, de este personaje que tenía que sufrir el emplumamiento. Y de ahí nacen, bueno, pues esas frases que a veces también decimos, te han emplumado. Pero a esta gente la característica que tenía era que si la justicia civil los había castigado y habían muerto también bajo tortura, se enterraban, pero no se enterraban en un lugar sagrado, sino que le hacían una especie de nicho donde se le ponían 2 tibias y una calavera, simplemente, ni nombre ni nada de nada, ¿no? Y desarrollaremos mucho más dentro de la conferencia esta realidad del mundo de las hechiceras y brujas que murieron también bajo la justicia civil, y cómo eran este tipo de cementerios, o por ejemplo el de los suicidas, ¿no? Es decir, las personas que se ahogaban, las personas que se colgaban, a veces las tenían 15, 20 días también en el árbol, en la encina o en el árbol que fuese, para que sirviese de ejemplo al resto, porque además eso ya estaba humillando de alguna manera a la propia familia también, ¿no?, el mantenerlo ahí esos 15 días, y quería que sirviese de catequesis, de ejemplo al resto de la ciudadanía, para que no cometiesen ese tipo de errores, porque la vida, quien te la podía quitar era Dios, y tú no te podías adelantar ante bueno, pues esa misiva que se lanzaban desde los púlpitos de que el único que tenía ese derecho era el Todopoderoso y no tú, para quitarte la vida. Por lo tanto, si lo hacías, estabas cayendo en el error de acercarte más a las orillas del príncipe de las tinieblas que realmente al mismísimo Jesucristo, ¿no?, en este caso, donde también a este tipo de personas, una vez que se le descolgaba después de los 15 o 20 días que estaban, por ejemplo, en el árbol, y algunas de las brujas que además utilizaban elementos, sobre todo la soga del ahorcado o el semen del ahorcado, bueno, pues la parte de las partes pudendas, ¿no?, se la llevaban para hacer sus determinados ungüentos. A estas personas pues lo lanzarían, como lanzaron en su día también al primer estigmatizado dentro de lo que es la cultura cristiana, al primer, digamos, díscolo desde el punto de vista de la cultura romana de la época, del Imperio Romano, que fue Jesús de Nazaret. Recordemos que el primero que va a sufrir una tumba maldita va a ser el propio Jesús de Nazaret, porque una vez que lo crucifican, los romanos, a través de la ley Julia, que era la ley que contemplaba realmente cómo se tenía que castigar a un sedicioso, era lanzarlo a la fosa infamia. La fosa infamia era una fosa común donde se enterraban a este tipo de personas, a los sediciosos. Estoy hablando del Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, no del idealizado, el divinizado, el que después, ya 40 o 50 años después, Pablo de Tarso diviniza. Eso es teología, eso es otra historia. Yo hablo del Jesús de Nazaret, de Tácito, de Filón de Alejandría, de Plinio el Joven, de Flavio Josefo, que son cronistas del siglo I, que te hablan de este personaje histórico que existió, que te cuentan que fue un sedicioso, pero que Roma le mató precisamente por ese tipo de comportamiento, y que al final pues termina en la fosa infamia, ¿no?, que quizás sea el primer, ciudadano del orbe, que entendemos como cultura cristiana, que fue lanzado a ese cementerio maldito, que era precisamente esa fosa, porque se trataba también de humillar no solamente ya a ese personaje, sino también a la familia del mismo a través de ese tipo de actuaciones. O sea que toda esa otra imagen que tenemos de José de Arimatea, que te entregó el cuerpo, etc., es otra historia a contar, y forma parte ya de la divinización de ese personaje histórico y de la idealización o repensación para crear el Cristo teológico, que es el Jesucristo. Como todos los actos de Costa Insólita, es un acto solidario. La entrada es 1 kilo de alimentos que va al banco de alimentos. La cita es a las 8:30 en la casa, en el Centro de Arte José Hernández Quero. Todo lo que allí se va a hablar, esto no viene de ciencia infusa. Todo está basado en testimonios
en archivos, en definitiva, Claro. que es la base de todo investigador. Totalmente. ¿Cómo se accede a esos archivos? Pues bueno, lógicamente tienes que, en primer lugar, tener un carnet de investigador para poder, y saber paleografía, ¿no? Lógicamente, para poder adentrarte dentro de los vericuetos de lo que son las lecturas de manuscritos del siglo XV, del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera. En el Archivo Histórico Nacional tienes una gran parte de esta realidad histórica, sobre todo de Inquisición. Ahí es donde tienes todos los legajos y manuscritos del Santo Oficio de todos los tribunales que hubo en el reino. Ahí están los de Granada con los herejes de Motril, que ya dimos a conocer aquí años atrás, y de otros pueblos como Salobreña, etcétera, etcétera. Y luego también tienes la Biblioteca Nacional, donde también hay muchísima documentación, tienes Simancas, etcétera. Y luego también, bueno, pues muchísimos, archivos parroquiales, ¿no? Donde también te encuentras a veces este tipo de actuaciones de cómo el sacerdote, pues, tiene una pequeña, digamos, trifulca, ¿no? Con el padre o los padres de un determinado niño que piden que se bautice y se niega a ello, y ahí te encuentras casos de personas que incluso tienen al bebé 3-4 días en su casa putrefactándose y no saben qué hacer con ello, porque lo que no lo quieren es enterrar en un campo donde saben que las alimañas se lo pueden destrozar, ¿no? Hay gente que incluso llegan a enterrarlo debajo de sus propias camas en las casas, ante esta realidad evidente de que entendían que ese niño no ser bautizado no tiene derecho a llegar al cielo, ¿no? Y por supuesto mucho menos a ser enterrado en lugar sagrado. Usted no para nunca de investigar, lo conocemos de participaciones, de colaboraciones en programas, sobre todo de divulgación de misterio, de divulgación de historia. ¿En qué está trabajando ahora mismo? ¿Tiene 12 o 13 libros? Creo que 13, tiene ya publicados. ¿En qué está trabajando ahora mismo? Pues ¿Cuál es su próximo trabajo? El 14 precisamente guarda mucha relación con la temática que estoy ahora abordando, o estamos tratando aquí en esta mesa, que va precisamente sobre infanticidios clericales y partos en los conventos, donde te encuentras precisamente también otro tipo de cementerios malditos, donde aquellas monjas que parían dentro de los cenobios, que hay bastante documentación sobre el tema, bueno, pues inmediatamente al nacer el niño, como ellas creían que era la semilla del diablo, lo que se había engendrado en su cuerpo, una vez asesinado, asfixiado, lo enterraban en las huertas de los conventos, y te encuentras, pues yo sé, por ejemplo, hay un caso en Corella, en Navarra, de donde 6 monjas satánicas que hacen un pacto con Satanás, unas carmelitas descalzas, pues entierran a más de 30 bebés en la huerta del convento. Le dicen precisamente al hortelano que no cabe en determinado lugar donde ellas siembran flores, que es donde están enterrados los bebés, ¿no? Cuando la Inquisición entra al trapo contra estas monjas, que han sido denunciadas por otras monjas buenas, digamos, del mismo convento, pues encuentran precisamente a estos bebés que habían ellas mismas parido, y sobre todo troceados algunos niños para tenerlos como en formol, para ellas luego hacer especie de ungüetos, de cremas, ¿no? Con la grasa del unto de estos inocentes niños, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros. Es decir, esa es otra historia que nunca se nos quiere encontrar, de esos crímenes clericales, que yo creo que es necesario que se diga y que se hable de ello, porque es una manera de limpiar realmente a aquellas personas que no van por la senda del crucificado, sino que se dedican a salpicar la imagen de Cristo a través de este tipo de comportamiento, y que son todo menos Iglesia. Sobre su tema principal de investigación sobre la Inquisición, ¿hay más leyenda blanca o leyenda negra? Es decir, ¿se magnifica lo que realizó la Inquisición o se suaviza lo que realizó? Fermín Mayorga, desde luego, no. Yo soy contrario totalmente, porque los documentos están ahí al tema leyenda. Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos, pero cuando los documentos aparece, la leyenda cae, no tiene sentido. Lo que pasa que hasta ahora, cuando hablamos de leyenda negra, por ejemplo, de la conquista de América, un temazo para hablar de esa temática, o leyenda negra de la Inquisición, eso es lo que le ha interesado a la Iglesia Católica que se diga, y a la monarquía, porque es una manera de lavar su imagen, atacando a aquellos que hablan sobre temas que están perfectamente documentados, pobres ignorantes, ¿no? Cuando realmente simplemente tienen que ir al Archivo Histórico Nacional y empezar a rebuscar en los documentos de la Inquisición. Pero todavía hay gente que se piensa que todo eso es mentira y que eso no es así. Menos mal, ya la sociedad va por otros derroteros, está mucho más evolucionado que todo ese tipo de gente, y saben que esa realidad se encuentra perfectamente documentada. Pero la leyenda como tal de esta temática no existe. Es historia pura y dura documentada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es hablar de cultura, y por supuesto la historia es cultura, y la cultura, como lo es la Inquisición o lo es el mundo del misterio documentado, el misterio es cultura, porque está perfectamente documentado. La cultura no es enemiga de nadie, y cuando la transmites
a través de este tipo de actos, como puede ser una conferencia, o lo que estamos haciendo aquí ahora mismo en esta mesa, es transmitir cultura, conocimiento, abrirle la mente a la gente, que no vayan como los burros con los cabrestos puestos mirando solamente hacia adelante. No, hay que mirar también para los lados, porque si no estás cayendo en un pozo sin fondo, ¿no? Hay que abrir la mente, y eso se abre precisamente con el conocimiento, con la sabiduría, y ahí la encuentras precisamente, ¿no?, en estos lugares donde están insertados con letra de inquisidores, pues hechos tan emblemáticos como los 18 o 20 herejes, personas de aquí de Motril, que fueron condenadas por la Inquisición por pensar de forma diferente, ¿no? Usted es extremeño, importante zona para el misterio, para la magia, importante zona para investigar, y es donde empezó usted a investigar, ¿no? Importante Extremadura, yo siempre digo que por suerte no está explotada turísticamente, pero pasar allí 10 o 15 días te cambia la vida. Sí, totalmente. Cualquier rincón de Extremadura te vas a encontrar un potencial mistérico tremendo, pero ya no solamente mistérico, sino a nivel romano, con Mérida a la cabeza, lógicamente, tartésico, cantidades de lugares, de dólmenes que hay perfectamente, arqueológicamente estudiados, ¿no?, y que pueden ser perfectamente visitados, amén, por supuesto, de temáticas como estas que estamos contando a nivel de Inquisición, ya que allí también estuvo el Tribunal de la Inquisición de Llerena, donde, por cierto, mucha gente de la zona, pues sobre todo de la zona de Sevilla, pues fueron condenados, huían de la Inquisición de Sevilla o de la Inquisición de Granada, y te los encuentras condenados luego en Extremadura, ¿no?, sobre todo en Mérida. Hay un grupo importante de la zona de Dúrcal, no sé cómo se llama esa comarca en concreto. El Valle de Lecrín. El Valle de Lecrín, justamente, donde los moriscos que fueron expulsados aquí del Reino de Granada, pues van a ubicarse precisamente a Extremadura, y ahí te encuentras pues cantidades de ellos, bastantes diría yo, que fueron condenados y quemados por la Inquisición de Llerena, ¿no?, porque siguieron practicando de alguna manera el Islam a escondida dentro de sus alcobas, en las alcobas de sus casas, como si fueran verdaderas sinagogas, ¿no?, mezquitas, donde ellos desarrollaban pues la circuncisión de los niños, desbautizaban a los niños, ¿no?, que es esa famosa frase que decimos de romper la crisma, ¿no?, que ya conocéis muy bien porque lo hemos repetido más de una vez aquí en Motril, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de historia. El misterio es historia, es misterio, es cultura, y no es cosa de locos, ¿no? Eso es lo que le interesa muchas veces verte a aquellos que realmente están locos porque no entienden que este tipo de historia perfectamente esté ahí documentada. Hablar de Inquisición no es hablar de locura, es hablar de historia. No es hablar de algo irreal, estratosférico, no, es hablar de temas que sucedieron en este país, que están ahí, y aquellos que no lo quieran ver como histórico, es que desde luego no han evolucionado, y a estas alturas lo que nunca debemos ser es cómplice de la gente que no ha evolucionado. Pues no hay tiempo para más. Fermín Mayorga, muchísimas gracias por haber venido, y como usted dice, quien se haya quedado con ganas de más, tiene una cita esta noche, esta tarde a las 8:30, en el Centro de Arte José Hernández Quero, donde podrá conocer los cementerios malditos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, muy amables. Y a ustedes les emplazamos ya la próxima semana, donde volveremos con los desayunos de Telemotril. Muy buenos días.